Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bien, hoy quiero concluir la predicación de la praxis del Evangelio Bíblico y hoy quiero hablarles de la palabra viva. En la conclusión de la predicación de la praxis del Evangelio Bíblico, vamos a hablar hoy de la palabra viva. Y vamos a compartir las escrituras. El evangelista Juan, vamos a tener en el capítulo 1, vamos a tener las escrituras. Juan Evangelista, Evangelio según San Juan. Tenemos el capítulo 1, versículo 1, tenemos la escritura en el día de hoy. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Así que hablamos de la palabra viva. La palabra de Dios, el verbo de Dios. Esa palabra que la gente rechaza porque no la conoce, o que la gente le teme, pero que no la conoce. Y que ha sido intentado, con muchos intentos, para hacer desaparecer la palabra de Dios. Y no se ha podido, ni se podrá, porque aun cuando no existía la palabra escrita, estaba en el corazón de los seres humanos. La palabra de Dios tiene vida en sí misma, porque sale de la boca de Dios. Y creo que esto es lo que los creyentes no hemos entendido, que no es solo un libro, sino que sale de la boca de Dios. Lo que Dios determinó, en este caso está escrito, pero antes de eso, esa palabra tiene acción. Cuando Dios dice que sean las cosas, cuando las cosas son, es porque la palabra es viva. Y Él da la autoridad, y de su boca sale la bendición, la declaración, la autorización. Cuando Él dice que sea la luz, se produce porque Él es una autoridad y su palabra es viva. Y al decir sea la luz, inmediatamente se hace la luz. Y se nota la diferencia entre las tinieblas y la luz. Aún hay interacción entre la palabra de Dios y su espíritu. Porque la palabra de Dios, Él la declara, Él la establece y tiene vida en sí misma y tiene interacción con el espíritu. Y esto lo podemos observar cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios en el principio. El shock que tenemos con una palabra nueva, con algo que no sabemos, y cómo de pronto esa palabra se hace fructuosa en nosotros, porque la palabra de Dios
interactúa con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, el Espíritu trabaja en nosotros. De ahí que la Sagrada Escritura dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios, no por oír cuentos de camino, ni historietas, ni fábulas, sino por escuchar la palabra de Dios. Porque hay una interacción entre la palabra y el Espíritu. Y si usted observa, la Sagrada Escritura dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, ¿cómo es que me va a convencer si yo no escucho la palabra? Y el texto dice que viene por el oír la palabra. Y entonces cuando yo escucho la palabra, el Espíritu de Dios trabaja en mí por la palabra que estoy escuchando. Por eso la palabra nos confronta. Y esa confrontación justamente es una acción del Espíritu de Dios por medio de la palabra. Hay una interacción interesante entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. De hecho, cuando usted comienza a tener contacto con la palabra, en mi caso, yo comencé a tener contacto por medio de los salmos. Y luego de los salmos pasé a estudiar la Escritura, pero mi primer contacto con la Escritura fue los salmos. Y en el Salmo 42 yo encontraba refugio a una crisis emocional que de niño había vivido. Y cuando lo leí, entonces me di cuenta que había sido escrito para mí. Porque el Espíritu de Dios me convencía de mi miseria espiritual, de mi condición emocional, de la necesidad que yo tenía. Hay una interacción entre la palabra y el Espíritu. Y entonces se convertía como en un bálsamo, porque la palabra es viva. Y cuando yo leía y releía en los salmos y encontré varios salmos, si bien el 42, pero igual el 86 y otros interesantísimos que tuve contacto, de ahí es que sentía como si algo pasaba dentro de mí cuando yo leía el salmo y cómo sabía Dios mi situación y cómo Dios había autorizado que se escriba una palabra para mí conforme a la necesidad que yo tenía. El Espíritu entonces que convence por medio de la palabra, porque interactúa. Aleluya. Cuando yo leí que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y que mi alma tiene sed de Dios, yo no solo lo leí, sino que fue un bálsamo. Cuando leí que fue mi pan, que mis lágrimas fue mi pan de día y de noche, yo dije, no, pero que no puede ser. El Espíritu me va convenciendo por medio de la palabra de una necesidad, de una realidad que yo estoy viviendo. Y funciona como bálsamo porque hay una interacción, la palabra es viva. Nunca más fui el mismo después que me encontré con el Salmo 42. Es como si la vida, como si me impartieron vida a partir de ese contacto. Es como si fui otra persona. Y literalmente se fue generando una mayor sed. Una mayor sed. Una sed ahora insaciable por el conocimiento, por saber más. Porque si es capaz de darle la orden a alguien para que escriba la respuesta a mi necesidad en la palabra, entonces hay algo grande en ese Dios que se mueve en el tiempo, que no se detiene. Y que con tan solo tener contacto con una palabra, mi ser se puede estremecer. Y comienzan a enderezarse cosas en mi vida. Y comienza a surgir la esperanza. Porque hay una interacción entre la palabra y el Espíritu. Y cuando tenemos contacto con la palabra, surge la esperanza.
Hay una manera de salir de la crisis que yo tengo. Puedo dejar de vivir en desesperanza y en confusión. Puedo tener un nuevo respiro. Hay alguien que está pendiente de mí, me escribió. Y entonces, esa palabra que nosotros tenemos y que a veces no le damos como la importancia que tiene, gusto es ver, encontrarnos con alguien que está viviendo en alguna crisis. Y cuando nos acercamos a ellos y le damos la palabra, tienen esa respuesta. Y se parece como al líder, al predicador, que se encontró con una persona famosa en un aeropuerto y fue corriendo para que le firme un autógrafo. Y pasó algo en ese momento y esa persona famosa interactuó con él. E interactuando con él se da cuenta que es un predicador. Y le dijo: tú tienes algo que yo quiero y tú vienes para que yo te firme un autógrafo. ¿Por qué no me das eso? A veces nosotros tenemos esa palabra, y lo he dicho antes, como si fuera secuestrada. La tenemos, no sabemos la necesidad que tiene la gente. Bien, yo pude haberme encontrado con alguien que me hablara de ella, pero no fue así, sino que me encontré con alguien que me regaló la Biblia. Caí en el gancho, en aceptar ese regalo. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Y entonces en la noche larga de pensamientos extraños, de confrontación, de introspección, ahí está la palabra. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Aleluya. La palabra de Dios tiene movimiento y tiene acción. Por eso se habla del verbo de Dios. Tiene movimiento la palabra de Dios y tiene acción, no es estática. Produce cambio, es viva. No hay manera de que alguien pueda decir que sirve a Dios, que tiene la Escritura en la mano y no pueda tener la praxis del Evangelio, de tener una vida activa, una vida diferente, una vida que hable de la palabra por sí mismo en el comportamiento. La Escritura nos hablan del verbo de Dios y el evangelista Juan recoge esa gran expresión. Y por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El texto está diciendo literalmente que todo lo que se hizo por la palabra de Dios, y que cuando Dios declara su palabra hay una acción que la interpreta Cristo. Y hay un análisis interesante entre la Escritura y Cristo, y por eso es que produce de esa palabra viva, por eso es que ese verbo hecho carne, la palabra de Dios se tradujo a los hombres. Y entonces cuando hablamos del verbo en un concepto de la lengua, nos referimos a la clase de palabra en la que expresa acción, proceso, estados, existencia, que afecta a las personas y las cosas, y tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número, persona, y funciona como núcleo del predicado. El verbo
aunque por allá anda una canción que la escribe un inconverso, pero un inconverso reflexivo, que dice que Él es verbo, no sustantivo. Y esa es una manera de evaluar y hacer una crítica a lo que pasa en la religión. Como él no conoce a Dios, él lo ve desde el punto de vista de la religión y dice algunas verdades, pero la Sagrada Escritura ya lo estableció. Él es verbo. Cristo es la palabra de Dios y esa palabra tiene acción, tiene movimiento, afecta a la gente. Y a los primeros que debe afectarnos es a los que predicamos. Porque si la palabra no me golpea a mí, no me afecta a mí, y si no funciona en mí como un clavo de 5 pulgadas en una coyuntura, yo no tendré la autoridad para poderla expresar. Porque la palabra es más que un libro, es más que una expresión. Y la acción es la respuesta de Dios. Como verbo es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano. Y por eso se encarnó la palabra. Por eso Cristo se hace hombre. Y lo que dice el texto sagrado en el 1:14 es que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Aleluya. La palabra es Cristo mismo, y por eso es una palabra viva. Y cuando nosotros tenemos contacto con la palabra y la acción del Espíritu, por eso se produce en nosotros una transformación. La palabra me confronta, el Espíritu me transforma. Hay una interacción importante, pero no va a haber una transformación si no hay conocimiento, si no hay entendimiento. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Entonces Cristo ha dado a conocer la verdad de Dios. Y el evangelista Juan recoge la expresión: vimos su gloria como del unigénito del Padre, el verbo de Dios, la palabra viviente que habitó entre los hombres con el propósito de redimirlo. Y por eso la palabra es viva. El mismo Cristo, el evangelista Juan recoge en el capítulo 6, el versículo 60. Si son amables y van conmigo. Él dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Le hace una pregunta: ¿esto les ofende?
Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, punto interesante, una pregunta. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, le dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, le dice. Sigue narrando la escena del evangelista Juan acerca de lo que Jesús, de la conversación de Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y entonces sigue la narración. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y sobre eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Ojo con esto: tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que este era el que le iba a entregar. Ahora, ¿cuál fue el mensaje? En el texto anterior dice, ¿qué mensaje fue que Cristo le dio que se lo encontraron duro? ¿Qué mensaje fue? Está en el 6:52. Ahí está el mensaje. Y entonces dice, para luego volver al texto que queremos compartir y que tengan una idea en el contexto. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Se armó el rebú porque Jesús está ahora hablando de sí mismo, de la palabra como la salida a la crisis espiritual. Y entonces hay resistencia. Ya saben que hay una relación estrecha en la cena del Señor que compartiremos en un momento. Hay una relación estrecha porque simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero Cristo está tratando de llevar al pueblo a que reflexione acerca de su responsabilidad, de su compromiso, de su autoridad y la representación del Padre. Y entonces aquí, si usted observa, hay discípulos que no, bajo ninguna circunstancia, siguieron con Jesús. ¿Qué manera de Jesús limpiar la era, de limpiar al grupo porque estaba ahí establecido? Y entonces había un gran grupo de discípulos y cuando Él trata de guiarlos, de enseñarle la palabra, de la necesidad que ellos tenían de la palabra y de la vida espiritual, entonces entran en confusión y en crisis. Y entonces de ahí la respuesta: nosotros no somos antropófagos, nosotros no comemos carne de humano, nosotros no bebemos sangre de humano. ¿Puede Él darnos vida a nosotros?
y rehusaron seguir a Cristo, quien está trayendo una revelación nueva de la palabra a partir del antiguo pacto, dando respuesta a las necesidades, y por eso él habla de la carne y del espíritu, que varias veces en el discurso de Cristo habló acerca de esto. Y ya en el principio, en el mismo capítulo 1 del evangelista Juan, él está trayéndonos que todos aquellos que son nacidos de Dios, que son engendrados de Dios, no son creados a voluntad de varón. Y ya le está diciendo, cuando la conversación con Nicodemo en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, de que el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque no era tan fácil para poder entender ellos los asuntos espirituales. Jesús, que es la palabra viva, él le está diciendo que la palabra que él le había hablado son espíritu y son vida. No es una palabra muerta. De ahí que el mismo apóstol Pablo habla del evangelio, de la palabra del evangelio, que es de autoridad para salvación a todos los grupos sociales y a todas las personas, porque la palabra de Dios tiene poder en sí mismo para hacer cosas extraordinarias. Dice que al escucharlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? No todas las personas están en capacidad de entender la palabra, ni de entender lo que Cristo le estaba diciendo y lo que podían razonar en esa palabra. Entonces entendían que Cristo no era la respuesta para ellos, porque ellos, siendo judíos, tenían que tener una revelación para poder ceder. Los religiosos están cruzados acerca de cosas que han aprendido y han metido a Dios en un sistema y que creen que solo Dios puede operar mediante ese sistema. Y entonces asimilar la revelación que Cristo está trayendo de que Él es el pan de vida y que Él es la respuesta a la necesidad de la gente, trajo resistencia. Y de ahí es que entonces algunos de los que lo estaban siguiendo hasta ahí llegaron. ¿Quién puede oír esta palabra? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Y entonces le dice acerca de su eternidad, que es lo que refleja en el verbo, que es la palabra de Dios, y que ya en la creación Él estaba ahí creando. Y si lo vierais subir donde estaba, como hay un rechazo a Cristo, y esto es sumamente importante, ojo con esto, cuando yo rechazo la Escritura o yo dejo de vivir la Escritura, yo estoy rechazando a Cristo literalmente. De la misma manera que Cristo dijo que cuando la gente rechaza, nos rechaza a nosotros que venimos en su nombre, no nos está rechazando a nosotros sino a Él. Porque hay una situación con Él. Y entonces, como lo están rechazando a Él, que le dice que Él es el pan que descendió del cielo y que Él era necesario, igual que la palabra, para la transformación y la vida de ellos. Y entonces le dice: ¿qué? ¿Y si lo vierais subir donde estaba primero? Y observen un punto importante, que Cristo es el objeto y sujeto de las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones surgen justamente para competir con Cristo. Y la gente que en las iglesias dirigen la gente hacia ellos están compitiendo con Cristo. Y la gran contradicción está ahí. Quieren anular a Cristo. Igual el judaísmo. Intentaron anular a Cristo. Y Él está diciendo que si lo vierais subir donde estaba primero. Y entonces está diciéndole acerca de su eternidad. De que aunque Él estaba en ese momento en la tierra, Él no procede del ser humano,
solamente, sino que viene de Dios. Y aquí está su autoridad. Es que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Y entonces nos enseña un principio importante. La carne para nada aprovecha. Los creyentes que todavía están negando la palabra y viviendo de acuerdo a cómo se vive en la tierra, como si su vida permanentemente fuera en la tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8 acerca de este concepto? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ese es el 8:6 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne, porque el ocuparse de sus deseos, porque el ocuparse de las cosas terrenales, de eso se trata, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y se está refiriendo a la muerte espiritual. Es muerte espiritualmente. Enfocarse solamente en lo material, lo terrenal. Y ahí es donde está el asunto con la Escritura, que la gente que anda buscando lo terrenal ignora la Escritura, resiste la Escritura y persigue aquellas cosas y personas que son capaces de animarlo para tener una vida en la tierra cómoda. Y no es malo tener una vida cómoda en la tierra, pero nosotros, guiados por la palabra, no estamos llamados a vivir como terrenales, como carnales, porque no viviremos aquí permanentemente. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y está hablando aquí de la naturaleza concupiscente, que es más que un deseo natural de un ser humano de tomarse un vaso de agua. La naturaleza concupiscente, donde descansan los deseos desenfrenados del ser humano. Entonces, los que viven conforme a esos deseos desenfrenados están buscando muerte espiritual. No se sujeta a Dios, ni tampoco puede la naturaleza concupiscente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo, sino según el Espíritu. Y aquí hay un condicional: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que. Si no mora en ustedes, dice la Escritura, no hay manera que puedan vivir conforme al Espíritu. Y el que no vive conforme al Espíritu, entonces vive conforme a sus deseos concupiscentes que generan muerte en el individuo. Y es contrario a la palabra de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ojo con esto. Eso es conocimiento CP. Eso es personal. Usted debe saber eso, pero usted no le puede aplicar eso a la gente. Porque lo que yo sé no necesariamente se lo debo restregar a la gente. Y ese es el beneficio de conocer la palabra viva. Que yo sé que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Esté en la iglesia o esté fuera. Pero yo no le puedo restregar al inconverso, al que no conoce de Dios, que él no le pertenece a Cristo. Porque entonces yo no me puedo acercar a él para que él llegue a pertenecerle a Cristo. Pero eso es una tautología. Si no tiene el Espíritu de Dios, entonces tú no perteneces a Dios. Pero eso es personal. Conocimiento CP. Es bueno que usted sepa eso y que usted lo razone. Y eso es lo que establece la palabra viva. Ahora usted cuida de que la gente que no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede decirle que no le pertenece a Dios, porque usted tiene que hacer un ejercicio de inteligencia.
Y es que si usted quiere, por medio de la palabra, ganar a alguien que no está sirviendo a Dios, entonces usted tiene que utilizar la técnica de lo que tenemos en común. Y hay una cosa que tenemos en común con los que no tienen el Espíritu de Dios. Y es que todos somos creados de Dios. Somos criatura de Dios. Entonces se pasa de criatura a hijo. Algunos en la iglesia se quedan solo como creación y no avanzan, porque por medio del conocimiento de la palabra avanzan a ser hechos hijos de Dios. Pero aquellos que no le pertenecen a Dios, que no son hijos de Dios, nosotros los guiaremos y ellos lo entenderán cuando entonces conozcan la palabra. Aleluya. Así que el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Le dará vida a nuestros cuerpos muertos. Y eso es lo que establece la palabra. Le va a dar vida a nuestros cuerpos muertos. Porque no hay manera de tener vida que no sea por medio de la palabra y el Espíritu. El Espíritu es el que da vida, dice Cristo. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire la dinámica y la profundidad que va llevando Jesús. La palabra que le he hablado son palabra viva y son espíritu. ¿Qué dice el escritor de los Hebreos? De un texto que hemos manejado con toda libertad y que conocemos al dedillo. Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces cuando usted busca eso, entonces usted tiene que relacionarlo con el verbo de Dios. Conoce hasta intenciones. Se mete en el tuétano para explicar algo físico y llevar al espiritual. Es capaz de discernir donde se une el espíritu con el corazón y el corazón con el alma. Y las funciones del alma. Discierne todo la palabra porque es viva. Y Cristo se está refiriendo a eso. No es una palabra muerta. ¿Quiénes tienen la palabra muerta? Aquellos que no accionan, que no la viven, que caminan como el cangrejo. No avanzan en el conocimiento de Dios y en la obediencia a la palabra, porque no han entendido el concepto de la praxis del Evangelio. El Evangelio no es teoría, es poder de Dios para salvación. A todo el que cree. Y lo universaliza poniendo hasta nacionalidades, por si acaso. A todo el que cree. Es poder para salvación, esa es la palabra. Y es viva, es eficaz y es cortante, como un bisturí de un médico que saca el tumor, abre para sacar el tumor, que abre para sacar lo dañado y restaura. Así es la palabra. Y creo que si no ha pasado con nosotros es difícil explicar. Porque a mí me abrió y me sacó muchísimos tumores que habían crecido por el ambiente en que me había criado, por lo que aprendí de niño.
por los dolores y los rencores que crecieron en mí, por el desamor que me abrazó, me abrió y todo comenzó con el Salmo 42, ahí comenzó. Si no lo vivo, no lo entiendo. Es capaz de abrir para sacar lo dañado. Y como existe en el reino de Dios el concepto de la sustitución, fue cambiando, sacando cosas y poniendo otras cosas necesarias, hasta que un día el Señor me devolvió el amor. Porque me di cuenta que lo perdí, no sé cuándo, pero lo perdí. Y me restauró el amor. Bendito es el nombre del Señor. Porque la palabra lo hace. Es capaz de cortar. Penetra a lo profundo. Da respuesta a incoherencias, a necesidades, a traumas. Porque es la palabra viva. Aleluya. Que sana. No sé por qué hay matrimonio dentro de la iglesia que no sanan. La palabra lo sana. La resistencia a la palabra lo enferma. Pero la palabra lo sana, sana lo que sea. Sana la confusión. Y produce un shock interno con esos espíritus que operan en nosotros por la religiosidad y la falsedad. Y entonces produce un shock interno. Y esos espíritus tienen que huir. Aleluya. No hay manera. La palabra y el espíritu producen tanto que a mí me hicieron vomitar cosas que me dieron cuando niño que ustedes no se imaginan. Aleluya. Aleluya. Y un día le voy a hablar de eso, no de mí, sino porque hay gente que está enfermo del estómago. ¿Por qué la gente que tiene familia espiritista sufren del estómago? Porque le dan cosas a tomar y eso lo enferma del estómago. Y siempre están con una cosa. ¡Me moría! ¡Aleluya! Porque había un cuerpo extraño. No se sabe cómo ni cuándo. Pero la palabra produce ese shock. Y el espíritu. Y no hay cosa que se quede en el estómago. ¡Aleluya! Porque la palabra es viva. Hoy voy a pasar toda la vida sirviendo a Dios. Ay, descacarado. Estaba descacarado. 2 pasitos para adelante y 3 para atrás. La palabra lo hace. Limpia, libera. Libera el espíritu, pero también el cuerpo físico. Sana de situaciones emocionales, pero también de situaciones espirituales y situaciones físicas. Porque es una palabra viva que profundiza. Se metió y buscó el origen de la crisis. Y restaura, deshace cosas y crea cosas nuevas. Es más cortante que toda espada y penetra a partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuéstanos y discierne los pensamientos. Tiene vida. Porque puede discernir, y lo que puede discernir es porque tiene vida.
discierne. Es capaz de hacer un análisis profundo y dar una respuesta. Pero no una respuesta en el aire, una respuesta concreta. De ahí que el que tiene contacto con la palabra, su vida cambia. Pero no cambia por complejo ni para venderle a la gente que cambió. Es un efecto interno que se traduce en lo externo. Y por eso es que la iglesia no le ha ido muy bien. Porque la iglesia ha querido cambiar a la gente de afuera hacia adentro. Y la gente lo que hace es que se camuflajea. La gente lo que hace es que oculta cosas. Y delante está vendiendo cosas, pero que no son, porque lo de adentro es lo que se cambia primero. Y entonces la iglesia le ha dicho a la gente, no toque, no haga, no vire. Y entonces la gente le ha dicho, es verdad, ellos quieren que yo sea de tal manera, yo voy a ser así, para llenar sus expectativas. Y llenan las expectativas de la religión. Pero cuando la palabra ha entrado en el corazón y produce el boom, produce la transformación, la confrontación. Tú ves que uno quiere como deshacerse de cosas rápidamente porque tiene que ser interior. Y eso es lo que hace la palabra, es internamente y comienza con el cuerpo espiritual. Comienza ahí a trabajar internamente y comienza a influir en el razonamiento lógico y comienza a influir en los pensamientos, en la conducta, en la integridad, porque la palabra trabaja igual cuando estamos solos que cuando estamos acompañados. Y entonces, como la iglesia nos ha puesto un traje a la fuerza, nosotros tenemos que ser conforme dijo la iglesia. Y la obra del Espíritu Santo es al revés, por dentro primero. Endereza lo torcido por dentro y luego se camina derecho. Usted le puede dar de un lado y del otro, camina derecho y va a caminar derecho, pero si interiormente está torcido, se tuerce tarde o temprano. De ahí que la palabra tenemos que enseñársela a nuestros hijos, porque un día ellos van a ser adultos y ellos tienen que responder por ellos mismos y serán responsables para administrar su propia vida. Y como ellos son responsables para administrar su propia vida, entonces tienen que enfrentarse a una realidad. Por eso necesitan la palabra. Todo lo que es el engranaje espiritual, el concepto bíblico de espíritu, corazón, alma, intelecto, razón, memoria, la mente, todo ese cuerpo espiritual, la palabra se mete y trabaja. Y usted ve que hay alguna gente que vienen arrastrando cosas del pasado. Y creo que le he hablado de esto antes. Porque hay unos temores que se desarrollan desde el vientre de la madre. Y entonces se van reflejando en la medida que uno va creciendo. Y a veces uno ignora la historia. Y entonces tiene esos temores, tiene celos y muchísimas cosas. Y la gente cree que por malo. Es que hay una condición, una situación en que se desarrolló cuando estaba en el vientre, cuando nació, el ambiente que se crió. Y entonces todo eso está ahí, la palabra de Dios se mete por ahí. Y trabaja ya en el pasado, el origen de las cosas, discierne para enderezar lo torcido. Y nos hace caminar derecho. Inclusive hay cosas que nosotros no tenemos respuestas. Literalmente no tenemos la respuesta. Pero la palabra de Dios y su Espíritu nos da la respuesta. Porque trabaja interiormente. Y sé que por ahí los psicólogos van a entrar en una crisis y entonces van a apelar a una técnica que es antiquísima, que es la hipnosis, y van a utilizar la técnica del hipnotismo o la hipnosis, y van a utilizar la técnica de la regresión para poder entender algunos comportamientos humanos, pero el Espíritu de Dios lo va a hacer, la palabra lo va a hacer, y hay que decir que eso es ilegal.
que la ciencia haya adoptado técnicas espiritistas para acompañarla y para manejar información. Pero el Espíritu de Dios y la palabra van a meterse por ahí, por el pasado, van a recorrer la vena del pasado y el origen de ciertos comportamientos y van a establecer liberación en nuestro espíritu, transformación de la mentalidad, sanidad del corazón y del alma. La palabra lo va a hacer y va a haber una respuesta diferente. En lo particular, yo sé de lo que el Señor me liberó, de lo que me sanó, porque yo conseguí saber la vena, el origen de mi depresión en la adolescencia. Y no fue una depresión común a partir de la crisis que viven los adolescentes. No era una común. No era común. Porque la común es por la edad. No fue por eso. Fue por situaciones espirituales. Por incapacidad de tener respuestas. Por inseguridad, pero la palabra y el espíritu lo hacen. Penetran allá el cuerpo espiritual, el origen donde se mezcla el alma, el espíritu, el corazón. Ahí busca, hurga y produce respuesta. Entonces cuando Cristo dice que su palabra es viva, es viva, pero hay que experimentar esa vida. Y necesitamos experimentar esa vida. De que es viva y es espíritu. Y de eso se trata. La palabra de Dios es el verbo de Dios. Pero también esa palabra es eficaz. Llena todas las expectativas. Y aquí está la respuesta a la confusión de la gente. La palabra es eficaz. Es capaz de llenar las expectativas de nosotros, de surtir el efecto esperado. ¿Por qué no se ha producido en ti? Entonces ahí es donde nosotros entramos en crisis. Y la crisis trae la respuesta. Porque vamos donde Dios y hacemos lo que hace el águila cuando se siente que ha envejecido, que golpea con su pico y con su ala fuertemente la roca sin piedad, hasta que el pico se rompe, hasta que las plumas se caen. Y entonces cuando se produce ese efecto, está indefensa durante un tiempo, pero comienza a surgir el nuevo pico, las nuevas alas. Y cuando hace el vuelo, dicen, ahí va un pichón de águila. No, tiene 40 años. Tiene 40 años. No es un pichón. Y entonces la escritura, la palabra de Dios dice que nos rejuvenece. Y esa es la palabra que lo establece. Va a rejuvenecernos el Señor por su palabra. Y aunque la gente a veces no entiende y a veces menosprecia, porque a la gente le gusta lo suave, lo perfecto, y no quiere que la palabra produzca el efecto, porque no hemos entendido la palabra de Cristo. Cristo describe a la gente que van a venir a Él. Y la descripción que hace es como si fuera lo peor del mundo. Habla de tristeza, de luto, de amargura. Habla de enfermedades del alma. Porque la palabra va a dar respuesta a esas necesidades. Dice que llega hasta los tuéstanos. Una manera de describir la esencia, lo profundo del cuerpo espiritual. Como si fuera en el cuerpo físico para que se pueda entender. Porque los tuéstanos están dentro de los huesos, están en la profundidad, hay que fajarse y abrir el hueso para sacarlo. Y para que se pueda entender en lo profundo, en lo más profundo de lo espiritual, del cuerpo espiritual del individuo, ahí llega la palabra, ahí la golpea. Y discierne pensamiento
intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Aleluya. No hay respuesta más que la palabra de Dios, el verbo de Dios. No hay cosa creada. Oiga lo que establece. No hay una cosa que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y añade, a los ojos de a quien tenemos que dar cuentas. Todos estamos abiertos totalmente ante aquel que tendremos que dar cuenta. Y ahí pasa de la escritura al verbo de Dios. Porque hace esa interacción la escritura. Jesús se refería a eso. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, hay gente que no cree. Y aquí yo creo que tenemos que ponernos en el lugar de las otras personas. Nosotros también, muchos de nosotros también éramos incrédulos. Porque una de las cosas que hace estar en caminos cerrados y estar en la religión, una de las cosas que hace el enemigo es que toma el intelecto de la gente. A lo que él se siente ser dueño, toma el intelecto para que la palabra no fluya. Y por eso la gente no puede creer. Y creo que ese ejercicio lo vimos unos cuantos miércoles de estos. ¿De qué ocurre cuando la gente escucha la palabra? ¿Qué tipo de terreno es el ser humano? Justamente por eso la gente es incrédulo. El intelecto está tomado, recibe la palabra, pero no reacciona a la palabra. Porque la palabra se puede volver infructuosa por diferentes situaciones que explica Cristo cuando habla de los terrenos, de la semilla, de los terrenos. Habla bien claro. Ahí está la causa por lo que la gente no reacciona a la palabra. El intelecto está tomado. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso hay gente que no cree. Y yo estaba tan dolido de tantas cosas que me declaré incrédulo, siendo adolescente. Pero yo sé que el Señor me dijo, mira muchacho, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le había de entregar. Entonces, ¿quiénes son los incrédulos? El ejercicio que la iglesia no ha aprendido a hacer, aquellos que se van y abandonan el camino del Señor, aquellos que no aceptan la palabra, o que aún estando en la iglesia no permanecen, son incrédulos. Esos son los que abandonan al maestro, los incrédulos, que se resisten a la palabra. Y todavía la iglesia está haciendo ejercicio con la gente que se va, que se ha ido, que se sigue yendo. No conoce a Dios, es incrédulo, aunque tenga 100 años en la iglesia, y por eso abandona la fe. Porque no pudo abrir su corazón voluntariamente para que la palabra opere en él y produzca los cambios. Bendito es el nombre del Señor. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Mire la razón que explica la palabra, por qué la gente abandona el camino, por qué la gente abandona a Cristo, por qué la gente abandona la iglesia, por qué la gente se va, porque no llegó a creer, porque para creer hay que abrir el corazón, el intelecto, tiene que fluir la palabra de Dios, tiene que llegar a nosotros, y muchas veces hay resistencia.
Bendito es el nombre del Señor. De manera que Cristo nos está dando una gran cátedra acerca de la palabra, de Él, que Él mismo es que dice que Él es el verbo, que Él es la palabra revelada, que Él es el que produce los movimientos cuando el Padre da la palabra. Él es el que acciona. Y Él le está diciendo, la palabra que le he dado son espíritu y tienen vida en sí mismo. Y entonces la respuesta, ¿por qué no la acepta la palabra? ¿Por qué no responde a ella? Y entonces dice, porque son incrédulos. Y entonces la conversación, respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces aquí Pedro comienza a interpretar lo que Jesús estaba diciendo acerca del pan de vida y la necesidad que tiene la gente de aceptarlo a Él para ser salvo y para salir de la religión. Entonces aquí está la respuesta. Pedro lo entendió y le dice, tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿a quién iremos? Después de haber conocido a Cristo, de tener la palabra de Dios con nosotros, ¿a dónde iremos? Ahora, la gente que está indeciso es porque no ha conocido a Cristo. Y por eso todavía se está preguntando, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Y cuál es la iglesia que salva? Pero la palabra dice que Cristo que te salva. ¿Es Cristo el que te salva? Y si Él es el que te salva, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está indeciso? ¿Por qué está inseguro? Si Él es el Salvador, es la única vía que conduce al cielo. Es el único que puede reconciliarnos con el Padre. ¿A dónde iremos? Y entonces le añade Pedro, tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces retrocede a lo que hablábamos antes. ¿Por qué palabra de vida eterna? Porque la gente no se está ocupando de la vida eterna, sino de las cosas pasajeras del mundo. La gente está sumando cosas necesarias, muchas de ellas, pero no pueden ocupar el primer lugar en nuestras vidas, porque ese lugar le pertenece a Dios y a su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el enviado de Dios. Tú eres el Verbo, eres el Hijo del Dios viviente. Bendito es el nombre del Señor. Así que la palabra es viva. Si la palabra es viva, entonces tiene acción. Mi comportamiento tiene que ser alterado por la palabra viva. Mis pensamientos tienen que ser alterados por la palabra viva. Mi lenguaje tiene que ser alterado por la palabra viva. Y si no, entonces la palabra no es viva. Pero no te vayas. Deja que la palabra cobre vida en ti y produzca los efectos. No le corra, dale un chance. Y sanará tu matrimonio, sanará tu familia, sanará tu vida. Te sanará a ti, la palabra trabajará dentro de ti y te va a hacer cambiar tus pensamientos, tus actitudes, tu lenguaje te lo cambiará. Y yo creo que aquí es donde está la cosa difícil, que la gente no cambie el lenguaje. La palabra no influye en ellos para que cambien el lenguaje, para que hablen palabras como hijos de Dios, como hijas de Dios. Alguien tiene que hacer un sacrificio un día. Tengo que concluir hoy. Aunque deberíamos quedarnos porque la lluvia está comenzando, pero voy a cerrar. En la conclusión de hoy de la praxis del Evangelio bíblico, queremos que prestemos atención a lo que revela la Escritura, lo que la Escritura establece.
y a los que predicamos y lo que enseñamos que estamos aquí hoy, no es para enseñarla que la vamos a aprender, es para vivirla. Es para que produzca algún efecto en nosotros. El evangelio bíblico es menos filosofía y más acción. Es menos teoría y más respuesta a necesidades, en comportamiento, en actitudes, en conversaciones. Vivir y obedecer las Escrituras es el verdadero evangelio. Y ya lo vimos en una predicación anterior. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre, dice el proverbista. Es más que teoría, es acción. El que rechaza las Escrituras no rechaza al predicador, sino rechaza a Cristo. Porque la Escritura tiene autoridad en sí misma, porque es palabra de Dios. Y la Escritura, que es palabra de Dios, quien la dijere, aun cuando no tuviera autoridad para hablarla, sigue siendo palabra de Dios. De ahí es que le decía que hay gente que puede escuchar a un predicador, el predicador está torcido, pero al hablar la palabra, el que escucha la palabra se endereza, aunque el predicador está torcido. Porque el hecho de que el predicador no viva la palabra no quiere decir que la palabra no produzca efecto en la gente. Y que es un compromiso de nosotros recibir y atesorar la palabra. Señor, gracias hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado a nuestro favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por no dejarnos desamparados, desorientados, sino que nos ha trazado la palabra para seguirla, para tener vida eterna, para tener una vida apropiada y correcta en la tierra, para aprender a amarnos unos a otros, para que lo torcido se enderece. Señor, gracias por darnos la palabra. Perfecciónate en nosotros. Muchas gracias. Quiero presentarte la cena del Señor que vamos a participar ahora. Mira mis hermanos, mis hermanas que van a participar de la cena en el día de hoy. Que nuestros corazones estén dispuestos. Que aprendamos a reconciliarnos. Que aprendamos a aceptarnos unos a otros. Que aprendamos a perdonar. Que aprendamos a pedir perdón. Señor, que al participar de la mesa sagrada hoy, nosotros podamos abrir nuestros corazones para aceptarnos unos a otros, para no rechazarnos. Señor, nosotros somos tu cuerpo. Que aprendamos a comernos, a aceptarnos unos a otros, a ser los unos para con los otros. Gracias por cada hermano que va a participar, por cada hermana, por los oficiales que ofrecen la mesa al pueblo, por los servidores, por todo el equipo. Gracias. Honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.